Esta perrita callejera estuvo cuidando a sus cachorros por 10 días, luego los llevó a mi casa. Ah-Hoon estaba sentado en el banco del pequeño parque cercano a su casa, disfrutando de una simple comida después de un largo día de trabajo. No era la primera vez que lo veía. Un perro callejero, delgado pero de buen temperamento, se acercó lentamente, como si pidiera permiso para unirse. Sus ojos grandes y llenos de esperanza no necesitaban palabras, su mirada hablaba por sí misma. Con un trozo de pan en la mano, Ah-Hoon se lo ofreció sin dudar. El perro, moviendo la cola con cautela, se acercó y tomó el bocado con una delicadeza inesperada para un animal que parecía haber pasado hambre durante mucho tiempo. Ah-Hoon no pudo evitar sonreír. Este encuentro ya era habitual. Desde hacía días, el perro aparecía en el mismo lugar a la misma hora, como si supiera que Ah-Hoon siempre compartía algo de su comida. Esa tarde, sin embargo, algo era diferente. Después de terminar su pequeño festín, el perro no se quedó sentado ni se marchó como de costumbre. Se levantó y comenzó a caminar lentamente, girando la cabeza hacia Ah-Hoon en cada par de pasos, como si quisiera asegurarse de que lo seguía. Intrigado, Ah-Hoon decidió acompañarlo. El camino los llevó a través de un callejón estrecho, con charcos acumulados por las lluvias recientes, hasta un rincón apartado entre arbustos y escombros. Allí, bajo un pequeño refugio improvisado, Ah-Hoon vio algo que no esperaba, una camada de cachorros recién nacidos. El perro, que ahora entendía que era una madre, los observaba con orgullo, aunque sus costillas marcadas indicaban que había sacrificado mucho para alimentarlos. Ah-Hoon se agachó para mirar más de cerca. Los pequeños eran diminutos, probablemente de no más de una semana de edad, y se acurrucaban unos contra otros en busca de calor. Había 6 en total, de diferentes colores, y emitían pequeños gemidos que partían el alma. La escena era conmovedora, pero también desoladora. El lugar no era adecuado para ellos, especialmente con las lluvias recientes y las frías noches. La madre perra observó a Ah-Hoon con una mezcla de alerta y confianza. Parecía entender que él no era una amenaza. Ah-Hoon, aún en cuclillas, le habló suavemente. «Tranquila, no voy a hacerte daño. Solo quiero ayudar». Los ojos de la perra reflejaban cansancio, pero también gratitud. Ah-Hoon no podía ignorar la situación. No sabía exactamente qué hacer, pero estaba claro que no podía dejarlos allí. En su mente comenzó a idear un plan para ayudarlos a todos, la madre, que claramente estaba agotada, y los pequeños, que aún dependían completamente de ella. Este encuentro fortuito no solo marcó el inicio de una conexión especial entre Ah-Hoon y la familia canina, sino que también lo llevó a asumir una responsabilidad que transformaría su rutina diaria y su corazón. Ah-Hoon sabía que no podía dejar a la madre perra y a sus cachorros en aquel rincón desprotegido. Las noches frías y las lluvias recientes habían empapado el suelo, y el viento helado se colaba entre los arbustos. Si quería ayudarlos, tendría que actuar rápido. Recordó una pequeña casa para gatos que había construido tiempo atrás, un proyecto fallido que nunca llegó a usar. Aunque no era perfecta, sería mejor que dejarlos a la intemperie. De regreso a su casa, Ah-Hoon sacó la estructura del trastero. La casa era pequeña, originalmente diseñada para un solo gato, pero con algunos ajustes podría servir para la madre y sus cachorros. Armado con herramientas y materiales básicos, comenzó a trabajar en las modificaciones. Ampliar la entrada fue el primer paso. Debía ser lo suficientemente grande para que la madre pudiera entrar y salir sin dificultad. También añadió un cojín suave en el interior para que los pequeños estuvieran cómodos y protegidos del frío. Con el refugio listo, Ah-Hoon tomó un balde limpio para trasladar a los cachorros. Se dirigió al lugar donde los había encontrado, preparado para ganarse nuevamente la confianza de la madre. Ella estaba allí, vigilando a sus crías con atención, pero no mostró signos de agresión cuando Ah-Hoon se acercó lentamente. «No te preocupes, amiga. Solo quiero darles un lugar más cálido». La madre lo observó, como si entendiera sus palabras. Permanece inmóvil mientras Ah-Hoon, con mucho cuidado, recogía a los pequeños uno por uno y los colocaba en el balde. Era la primera vez que sostenía cachorros tan pequeños, y su fragilidad lo llenó de una mezcla de ternura y responsabilidad. La madre los siguió de cerca, asegurándose de que Ah-Hoon no les hiciera daño. Llegaron a su casa con el improvisado refugio. Ah-Hoon colocó el nido en un rincón protegido del patio, lejos del viento y la lluvia. Sacó a los cachorros del balde y los acomodó en su nuevo hogar. Uno a uno, se acurrucaron sobre el cojín,
sus pequeños cuerpos temblorosos empezando a relajarse en el calor del nuevo refugio. La madre, al ver a sus crías instaladas, entró al nido y se acomodó junto a ellos. Aunque el espacio era un poco justo, parecía aliviada de estar en un lugar más seguro. Antes de retirarse, Ahun añadió una pequeña manta en la entrada para bloquear el viento. La madre perra lo miró con ojos agradecidos, como si comprendiera el esfuerzo que había hecho por ellos. Esa noche, mientras escuchaba la lluvia golpear el techo, Ahun no podía dejar de pensar en la escena. Sabía que aquel refugio improvisado era solo una solución temporal, pero era un buen comienzo. Había hecho lo mejor que podía con los recursos disponibles, y eso bastaba por el momento. La primera mañana después de instalar a la madre perra y sus cachorros en el refugio improvisado, Ahun fue a revisarlos temprano. Había estado inquieto toda la noche, preocupado por si el refugio sería lo suficientemente seguro y cómodo. Al llegar, notó que algo andaba mal. Uno de los cachorros había rodado fuera del nido y estaba sobre el suelo húmedo y frío. Aunque aún estaba vivo, estaba temblando y completamente mojado. Ahun rápidamente lo recogió y lo colocó de nuevo junto a sus hermanos, usando una toalla para secarlo con cuidado. Mientras lo hacía, pensaba en lo precario que era el refugio actual. La casa para gatos que había adaptado era demasiado pequeña y carecía de un umbral que impidiera que los cachorros rodaran fuera del nido. Además, la manta que había colocado para bloquear el viento no era suficiente para las noches frías y lluviosas. Esto no va a funcionar a largo plazo, se dijo a sí mismo. Ahun decidió que la prioridad era construir un refugio más grande y resistente para la familia canina. En el sitio de construcción donde trabajaba, había materiales sobrantes que podía utilizar. Con la ayuda de una pistola de clavos y algunas tablas de madera, comenzó a diseñar un nuevo nido, más amplio y con un techo impermeable. Mientras trabajaba, la madre perra lo observaba con curiosidad, moviendo la cola de vez en cuando, como si entendiera que estaba construyendo algo para ella y sus cachorros. Ahun se tomó su tiempo para medir y cortar las tablas, asegurándose de que no hubiera bordes afilados que pudieran lastimar a los cachorros. También elevó el umbral del refugio para evitar que volvieran a caer. El techo fue otro desafío importante. Las lluvias recientes habían demostrado que el refugio necesitaba ser completamente resistente al agua. Utilizando una lámina de plástico y algunos ladrillos para asegurarla, Ahun se aseguró de que el nuevo nido mantuviera secos a los cachorros y a su madre, incluso en las tormentas más fuertes. Otro problema que Ahun notó fue el estado de la madre perra. Estaba extremadamente delgada, con las costillas marcadas, y parecía agotada por el esfuerzo de amamantar a los 6 cachorros. Ahun decidió que necesitaría un plan para mejorar su alimentación. Esa misma tarde, fue al mercado y compró hígado de pollo, una fuente rica en proteínas y nutrientes. Cocinó el hígado con cuidado y se lo ofreció a la madre. Por primera vez, vio a un perro devorar un paquete entero de comida en cuestión de minutos. Estaba hambrienta, pero también comía con una gentileza que conmovió a Ahun. A partir de ese momento, incluyó alimentos ricos en proteínas en su dieta diaria: arroz, pechuga de pollo y huevos cocidos. También se aseguró de traerle agua limpia cada día. Mientras trabajaba en el nuevo refugio, Ahun se dio cuenta de que necesitaría realizar ajustes constantes. Durante la construcción, otro cachorro rodó fuera del nido. Esto le confirmó que el diseño anterior no era seguro y que la solución requería más cuidado. Decidió añadir una barrera interior para mantener a los cachorros agrupados y evitar que se movieran demasiado. Además, para hacer el refugio más acogedor, Ahun pidió paja a un vecino y la colocó en el interior del nido. La paja no solo proporcionaba aislamiento térmico, sino también una superficie suave para los cachorros. Cuando finalmente instaló a la madre perra y a sus cachorros en el nuevo refugio, el cambio fue evidente. Los pequeños se acurrucaron cómodamente en su nuevo espacio, y la madre se acomodó junto a ellos con un suspiro de alivio. Por primera vez desde que los encontró, Ahun sintió que estaban seguros. Aunque sabía que este solo era el principio de muchos desafíos, se sintió orgulloso de haber dado un paso importante. Ahora tenía una estructura más sólida y un plan para cuidarlos. Mirando a la familia perruna dormir tranquila en su nuevo hogar, Ahun se prometió que seguiría haciendo todo lo necesario para protegerlos. Desde el momento en que Ahun tomó la responsabilidad de cuidar a la madre perra y a sus cachorros, su rutina diaria cambió por completo. Cada mañana, antes de salir al trabajo, visitaba el refugio para asegurarse de que todos estuvieran bien.
Lo primero que hacía era contar a los cachorros para confirmar que ninguno se hubiera salido del nido durante la noche. Luego revisaba la estructura del refugio, asegurándose de que el techo y las paredes estuvieran en buenas condiciones para protegerlos del frío y la lluvia. La alimentación de la madre perra, a quien Ah-Jun decidió llamar Once, se convirtió en una parte importante de su día. Ah-Jun sabía que la madre necesitaba recuperar fuerzas para amamantar a sus cachorros, así que preparaba comidas especialmente nutritivas para ella. Arroz mezclado con pechuga de pollo, hígado y huevos cocidos eran parte de su dieta diaria. Aunque Once parecía disfrutar de la comida, se había vuelto exigente. Seleccionaba primero los trozos de pollo y a veces dejaba el arroz a un lado, lo que divertía a Ah-Jun. A medida que los días pasaban, Once comenzó a confiar completamente en Ah-Jun. Cada vez que lo veía llegar, lo saludaba moviendo la cola y mostrando una expresión de alivio. Ah-Jun notó que ella parecía entender que él estaba allí para ayudar. Aunque Once seguía siendo una madre primeriza algo torpe, hacía un esfuerzo visible por cuidar a sus cachorros, y Ah-Jun estaba allí para apoyarla en lo que fuera necesario. Por la tarde, Ah-Jun a menudo llevaba a los cachorros al sol para que recibieran un poco de calor y aire fresco. Once lo seguía de cerca, observando atentamente mientras sus pequeños se movían y exploraban. Aunque al principio era cautelosa, pronto se relajó al darse cuenta de que Ah-Jun manejaba a los cachorros con cuidado. Estos momentos eran especiales para Ah-Jun, quien disfrutaba viendo cómo los pequeños empezaban a gatear y a mostrar sus primeras señales de curiosidad por el mundo. La limpieza del refugio también se convirtió en una tarea regular. Ah-Jun se aseguraba de que el interior estuviera seco y cómodo, reemplazando la paja húmeda o sucia y añadiendo mantas limpias. A veces, mientras trabajaba en el refugio, Once lo observaba desde una distancia corta, como si supervisara su trabajo. Ah-Jun también comenzó a tratar las necesidades de Once más allá de la comida y el refugio. Notó que ella tenía algunas espinas en el pelaje y pasaba tiempo quitándoselas cuidadosamente. También decidió comprarle un collar antipulgas para protegerla y a los cachorros de los insectos, asegurándose de elegir uno que fuera seguro para una madre lactante. Cada día, Ah-Jun encontraba pequeños momentos que reforzaban el vínculo especial que había desarrollado con Once y su camada. Desde la forma en que Once movía la cola al verlo llegar, hasta los pequeños gemidos de los cachorros al ser alimentados, estos detalles llenaban de alegría los días de Ah-Jun. Aunque su tiempo y recursos eran limitados, nunca dudó en esforzarse por el bienestar de la familia perruna, sintiendo que cada sacrificio valía la pena. Desde el primer día, Ah-Jun y Once desarrollaron un vínculo único que solo se fortaleció con el tiempo. Aunque al principio Once era cautelosa, pronto entendió que Ah-Jun no era una amenaza, sino alguien dispuesto a ayudarla a ella y a sus cachorros. Cada pequeño gesto de cuidado y amabilidad por parte de Ah-Jun fue correspondido con una creciente confianza por parte de Once. Cada vez que Ah-Jun llegaba al refugio, Once lo saludaba moviendo la cola con entusiasmo y entrecerrando los ojos en una expresión de tranquilidad. Era como si su presencia le transmitiera seguridad. Ah-Jun, por su parte, se sorprendía al notar cómo Once parecía comprender sus intenciones. Cuando le hablaba, ella lo miraba con atención, inclinando la cabeza ligeramente, como si intentara descifrar cada palabra. La conexión entre ambos no solo se forjó a través de los cuidados diarios, sino también en pequeños momentos llenos de significado. Ah-Jun se dio cuenta de que Once lo seguía cada vez que iba a buscar materiales para mejorar el refugio o a recoger comida para ella. Era su manera de participar, de mostrarle que confiaba plenamente en él. Incluso cuando estaba trabajando en el nido, Once permanecía cerca, observando sus movimientos con curiosidad, como si entendiera que el refugio era para ella y sus pequeños. Un día, mientras Ah-Jun estaba alimentándola, se dio cuenta de que Once no era solo agradecida, sino también generosa a su manera. Después de comer, tomó una de las bolas de masa que él le había preparado y, en lugar de comérsela, corrió a enterrarla cerca del refugio. Ah-Jun entendió que su instinto de supervivencia aún estaba presente, pero también vio en ese acto una lección. Once confiaba en él, pero seguía preocupándose por el futuro. El momento en que Ah-Jun decidió llamarla Once marcó un punto importante en su relación. Eligió ese nombre porque la había encontrado en noviembre, pero también porque sentía que representaba un nuevo comienzo, tanto para ella como para él. Desde entonces, el nombre resonó como un símbolo de su vínculo especial. Cada vez que la llamaba, ella respondía de inmediato, corriendo hacia él con una alegría que iluminaba incluso los días más difíciles.
La expresión de gratitud en los ojos de Once era algo que Ah-Jun nunca olvidaría. Aunque no podía hablar, su lenguaje corporal lo decía todo. Cuando veía a Ah-Jun cargar a sus cachorros o trabajar en el refugio, parecía comprender que él estaba invirtiendo tiempo y esfuerzo por el bienestar de su familia. En esos momentos, se acercaba y apoyaba suavemente la cabeza en su mano, un gesto simple pero lleno de significado. Para Ah-Jun, Once no era solo una perra callejera. Se había convertido en una compañera leal, una madre dedicada y una fuente constante de inspiración. Su resiliencia y su capacidad de confiar nuevamente, después de lo que probablemente había sido una vida dura, le enseñaron a Ah-Jun la importancia de la empatía y la paciencia. La conexión entre ellos era mucho más que una relación entre humano y animal. Era un lazo profundo que mostraba cómo el cuidado y la bondad podían transformar vidas, tanto la de Once como la de Ah-Jun. Con el paso de los días, los cachorros de Once comenzaron a mostrar señales de crecimiento y desarrollo. Lo que al principio eran pequeños y frágiles bultitos de pelo, ahora empezaban a abrir los ojos y explorar tímidamente el mundo que los rodeaba. Ah-Jun, fascinado por cada nuevo avance, dedicaba tiempo cada día a observarlos y asegurarse de que todos estuvieran saludables y seguros. El primer gran momento fue cuando Ah-Jun notó que uno de los cachorros, el más pequeño y blanco, había abierto los ojos por primera vez. Fue un hito emocionante. Con cuidado, Ah-Jun se puso unos guantes y levantó al cachorro para examinarlo de cerca. Los pequeños ojos aún eran turbios, pero estaban llenos de curiosidad. Este evento marcó el comienzo de una nueva etapa para toda la camada. A medida que los días pasaban, los cachorros comenzaron a moverse más. Primero arrastrándose y luego, poco a poco, intentando gatear con movimientos torpes pero determinados. Ah-Jun observó que cada cachorro tenía una personalidad única. El cachorro gris atigrado era el más enérgico y travieso, constantemente alejándose del grupo para explorar los rincones del nido. Los cachorros crema eran más tranquilos, mientras que el marrón siempre parecía ser el primero en alimentarse. Con este aumento en su movilidad, Ah-Jun se dio cuenta de que el nido original ya no era suficiente para mantenerlos seguros. Los pequeños empezaban a aventurarse fuera del refugio, a menudo tropezando y quedando vulnerables. Para solucionar esto, decidió construir una cerca temporal alrededor del nido. Usó listones de madera que había rescatado de su lugar de trabajo, los cortó a la medida y los lijó cuidadosamente para evitar que los cachorros se lastimaran. El tiempo al aire libre se convirtió en una actividad diaria. Ah-Jun sacaba a los cachorros al sol para que recibieran calor natural y pudieran ejercitarse un poco. Mientras tomaban el sol, Once vigilaba de cerca, asegurándose de que Ah-Jun manejara a sus pequeños con el cuidado habitual. Ah-Jun también aprovechaba estos momentos para limpiar el interior del refugio, reemplazando la paja y las mantas por otras frescas. Un día, Ah-Jun decidió que era hora de introducir a los cachorros a alimentos sólidos. Compró comida especial para cachorros y leche de cabra en polvo, preparando una mezcla blanda para que pudieran comerla fácilmente. Aunque al principio los pequeños se mostraron tímidos, pronto comenzaron a disfrutar de su primer bocado. Sin embargo, Once, que observaba pacientemente, no pudo resistirse y también quiso participar, llevándose algunas mordidas de la comida que Ah-Jun había preparado para sus crías. Con el crecimiento de los cachorros, las escenas en el refugio se volvieron cada vez más animadas. Los pequeños comenzaron a interactuar entre ellos, jugando y emitiendo pequeños gemidos de emoción. Ah-Jun no podía evitar sonreír al verlos tan llenos de vida. Sabía que cada paso que daba para cuidar de ellos no solo aseguraba su supervivencia, sino que también fortalecía el vínculo entre él, Once y su camada. Aunque los días eran largos y las tareas nunca parecían terminar, Ah-Jun se sentía recompensado al ver cómo los cachorros se volvían más fuertes y saludables. Estos momentos, aunque sencillos, eran una prueba de que el amor y el esfuerzo podían transformar incluso las situaciones más difíciles en algo lleno de esperanza y alegría. A medida que los cachorros crecían y se volvían más activos, Ah-Jun supo que había llegado el momento de introducirlos a alimentos sólidos. Aunque todavía dependían de la leche de su madre, Once, era evidente que los pequeños necesitaban comenzar a explorar nuevas fuentes de nutrición. Ah-Jun se preparó para este importante paso con el mismo cuidado y dedicación que había demostrado desde el principio. Primero, investigó sobre cómo hacer la transición de los cachorros de la leche materna a alimentos sólidos. Compró comida especial para cachorros y un poco de leche de cabra en polvo, conocida por ser más suave para sus delicados estómagos.
Ahun mezcló la comida con agua tibia y la dejó reposar para ablandarla, asegurándose de que fuera fácil de masticar para los pequeños. También añadió 2 yemas de huevo para hacer la mezcla más nutritiva. El día de la introducción, Ahun preparó un pequeño cuenco con la comida y lo colocó cerca del nido. Uno de los cachorros, el gris atigrado, fue el primero en acercarse, movido por la curiosidad y el olor de la comida. Con un poco de ayuda de Ahun, probó su primer bocado. Pronto, los otros cachorros se unieron, y lo que comenzó como una tranquila degustación se convirtió en un pequeño caos. Los cachorros lamían y mordisqueaban con entusiasmo, algunos incluso metiendo las patas en el cuenco mientras intentaban alcanzar más comida. La madre, Once, observaba pacientemente desde un lado, aunque no pudo resistir la tentación de acercarse para probar la comida de sus crías. Ahun tuvo que supervisarla de cerca para asegurarse de que dejara suficiente para los pequeños, aunque le permitió tomar algunos bocados. Su hambre y entusiasmo eran un recordatorio constante de todo lo que había pasado antes de ser rescatada. Después de ese primer intento, Ahun estableció una rutina para alimentar a los cachorros. Les ofrecía la mezcla de comida y leche 2 veces al día, asegurándose de que cada uno tuviera su oportunidad de comer. Aunque los primeros días fueron desordenados, con comida derramada por todas partes, los cachorros pronto aprendieron a comer con más habilidad. Ahun también aprovechó estos momentos para observar a cada cachorro y asegurarse de que todos estuvieran creciendo bien. Una tarde, mientras alimentaba a la camada, Ahun notó algo que lo hizo reír. Uno de los cachorros, probablemente el más travieso, había metido toda una pata en el cuenco, intentando reclamar la comida para sí mismo. Ahun lo levantó suavemente y lo limpió, disfrutando de las pequeñas travesuras que llenaban sus días de alegría. Con el tiempo, los cachorros comenzaron a preferir la comida sólida sobre la leche materna, lo que dio un respiro a Once. Ahun seguía cocinando especialmente para ella, asegurándose de que tuviera suficiente energía para amamantar mientras sus crías completaban la transición. Cada día, los cachorros se volvían más fuertes y confiados, y Ahun no podía evitar sentirse orgulloso al verlos crecer bajo su cuidado. La transición a alimentos sólidos no solo marcó un paso importante en el desarrollo de los cachorros, sino que también reforzó el vínculo entre Ahun y la familia perruna. Estos momentos, llenos de risas, desorden y satisfacción, se convirtieron en recuerdos imborrables que fortalecieron aún más el propósito de Ahun de cuidar de Once y sus pequeños con todo su corazón. A medida que los días pasaban y los cachorros de Once crecían más activos y curiosos, Ahun comenzó a pensar en los preparativos necesarios para su futuro. El refugio actual, aunque seguro y cálido, pronto sería insuficiente para las necesidades de la familia perruna. Los pequeños ya gateaban con facilidad y empezaban a explorar los alrededores del nido, lo que hacía evidente que necesitaban más espacio para moverse con libertad y seguridad. Ahun decidió que lo primero sería construir un corral alrededor del nido. Utilizó listones de madera reciclados del sitio de construcción donde trabajaba. Los cortó a la medida, los lijó cuidadosamente para evitar astillas y los ensambló en una estructura que pudiera contener a los cachorros sin limitar demasiado a Once. Diseñó el corral de manera que fuera desmontable y fácil de mover, para adaptarlo a diferentes necesidades. El nuevo espacio permitió a los cachorros jugar y explorar sin el riesgo de perderse o salir del refugio. Esto no solo les dio mayor libertad, sino que también redujo la preocupación de Ahun, quien a menudo encontraba al cachorro gris atigrado metido entre arbustos o al borde de escaparse. Ahora podía dejarlos tranquilos durante la noche, sabiendo que estaban protegidos. Además de la seguridad, Ahun comenzó a planificar su alimentación a medida que crecían. Los cachorros ya estaban comiendo sólidos con regularidad, y Ahun decidió incorporar más variedad a su dieta. Mezcló pequeñas porciones de carne cocida con arroz y verduras blandas, asegurándose de que fuera nutritivo y fácil de digerir. También incluyó suplementos de calcio y vitaminas para apoyar su desarrollo óseo y muscular. Otro punto clave fue preparar a Once para su recuperación. Aunque los cachorros se estaban destetando poco a poco, ella seguía amamantándolos ocasionalmente, y su delgado cuerpo mostraba los efectos del esfuerzo. Ahun aumentó sus raciones de comida, incluyendo más proteínas como pollo y huevos, y comenzó a darle sopa de manitas de cerdo para mejorar la producción de leche y fortalecerla. Once parecía agradecida, y su energía aumentó visiblemente. Ahun también pensó en el impacto del clima. El invierno se acercaba, y aunque el refugio era resistente al agua y al viento,
decidió reforzarlo con una capa adicional de lámina plástica y añadir mantas más gruesas en el interior. Usó una estera de yoga para cubrir los pequeños huecos entre las tablas de madera, asegurándose de que el frío no se filtrara. También añadió ladrillos sobre el techo para evitar que las ráfagas de viento lo levantaran. Mientras trabajaba en estos preparativos, Ah-Jun comenzó a imaginar el futuro a largo plazo. Una vez que su casa estuviera lista, quería trasladar a Once y a los cachorros con él. Pensaba en un rincón especial en su jardín, donde pudieran tener un espacio propio. También se planteaba la posibilidad de buscar hogares para los cachorros cuando fueran lo suficientemente mayores, aunque una parte de él deseaba quedarse con toda la familia. Ah-Jun reflexionó sobre cómo la presencia de Once y sus cachorros había transformado su rutina y su perspectiva. El cuidado diario, los desafíos y las pequeñas victorias le habían dado un propósito renovado. Mientras terminaba los últimos retoques en el corral y veía a los cachorros jugar juntos bajo la mirada protectora de Once, sintió una profunda satisfacción. Sabía que los preparativos no solo eran para garantizar su bienestar inmediato, sino también para darles un futuro lleno de seguridad, amor y oportunidades. Con el paso del tiempo, Ah-Jun se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida desde aquel día en que conoció a Once y a sus cachorros. Lo que comenzó como un simple gesto de ayuda se transformó en una experiencia profunda que le enseñó el valor de la empatía, la dedicación y el amor incondicional. Cada día con Once y su camada estaba lleno de pequeños momentos que le recordaban por qué había decidido cuidar de ellos. Los movimientos torpes de los cachorros cuando aprendieron a caminar, la manera en que Once los seguía con confianza y la calidez de sus miradas agradecidas eran detalles que se quedaban grabados en su memoria. Aunque las tareas eran muchas y los días a veces agotadores, Ah-Jun sentía que había encontrado una nueva razón para levantarse cada mañana. Reflexionando sobre los desafíos que enfrentó, Ah-Jun entendió que esta experiencia le había dado más de lo que él podía haber imaginado. Once y los cachorros no solo dependían de él, también lo habían ayudado a crecer como persona. Había aprendido a priorizar, a encontrar soluciones creativas con recursos limitados y a nunca subestimar el impacto de los pequeños actos de bondad. El vínculo que formó con Once era especial. Aunque no podían hablar, se entendían a través de miradas, gestos y acciones. Ah-Jun sabía que Once había enfrentado una vida difícil antes de conocerlo, pero su capacidad para confiar nuevamente le enseñó una valiosa lección sobre la resiliencia y la esperanza. Cada vez que ella lo miraba con sus ojos llenos de gratitud, Ah-Jun sentía que todo su esfuerzo valía la pena. Al mirar hacia el futuro, Ah-Jun se sintió optimista. Su casa estaba casi lista, y pronto podría trasladar a Once y a los cachorros a un lugar donde estarían completamente seguros y cómodos. Pensaba en cómo sería tener a la familia perruna correteando por el jardín, creciendo fuertes y felices bajo su cuidado. En su corazón, Ah-Jun sabía que no podía quedarse con todos los cachorros para siempre. Llegaría el momento de buscarles hogares llenos de amor, pero hasta entonces, se comprometió a darles lo mejor de sí. Mientras tanto, Once siempre tendría un lugar en su vida, no como una perra callejera, sino como un miembro de su familia. Al recordar las noches frías y lluviosas cuando encontró a Once y sus cachorros indefensos, Ah-Jun no podía evitar sentirse orgulloso de lo que habían logrado juntos. Lo que parecía una situación desesperada se había convertido en una historia de resiliencia, cuidado y transformación. Ahora, al observar a los cachorros dormir plácidamente en su nido reforzado y a Once descansar con una expresión de paz, Ah-Jun entendió que, en este proceso, no solo había salvado a una familia de perros, sino que también había encontrado una nueva versión de sí mismo.